Vamos al asunto de la importación. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Te agradecemos como socio director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Acaban de emitir ustedes un estudio, un análisis, números que tienen que ver con la importación de granos. ¿Cómo vamos? Bueno, Eduardo, pues vamos importando mucho más de lo que esperábamos el No, año pasado. no me Para poner digas. cifras, en el caso de maíz, tenemos una importación que aumentó casi un 30% contra el año anterior, con un volumen récord por 1.8 millones de toneladas por encima de lo que vamos importando usualmente. ¿Y esto a qué me refiero? Mira, más o menos para poner las cifras en el caso de maíz en perspectiva. México produce alrededor de 27 millones de toneladas de maíz. De estas toneladas, 19 millones son para consumo humano. E importamos 26, casi, o 26, 27 millones de toneladas de maíz amarillo, que es para el consumo pecuario y para el industrial. Entonces, este volumen que tenemos el día de hoy, que es 29% mayor, es justamente se debe a la importación que necesitamos para que el sector pecuario, que es la parte más importante del sector agrícola o agropecuario mexicano, tenga alimentos suficientes para poder producir proteína un poco, en este caso no puedo decir que barata, pero sí competitiva y que esté disponible para todas las familias mexicanas y también para la exportación. Lo que sí es importante destacar es que el conflicto que hubo entre Rusia y Ucrania generó mucha inestabilidad en los mercados internacionales y esto elevó la parte de los precios. Y esto lo vemos con nuestro volumen de importación, nuestro valor de importación. Nuestro valor de importación se incrementó del año 2021 al 2022 casi en 56%. En el caso de las importaciones de trigo, el trigo también somos deficitarios Sí. y más del 60% de las necesidades del país. ¿Por qué? Porque México no produce las variedades que se utilizan para la panificación. Me refiero Sí. al bolillo y a cualquier otro tipo de pan. México produce mucho volumen de trigos que son duros, que son buenos para las pastas. Pero bueno, en esto las importaciones de trigo tuvieron un alza. El año pasado cerraron con un 21% y el valor, por la misma razón que subió el precio del maíz por la guerra de Rusia y Ucrania, subió casi 41%. En el caso del volumen de frijol de soya, México es, vaya, es casi, no producimos nada de soya en el país. Subió también nuestro consumo en 13,000 toneladas. Entonces ahí sí tenemos un déficit, un gap muy alto en el tema de las importaciones perdón, de soya. Sí. Eh, Perdón, de soya quiero precisar, son 30% y el valor subió 45% de las importaciones. ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto? ¿40 qué? 45% el valor y treinta por Valor. ciento fue el volumen de importación de frijol de soya. En el Sí. caso del sorgo, digo que también es otro grano forrajero que utilizamos para el complemento de alimento para ganado, porcino, bovino y avícola, también tuvimos un incremento de 13,000 toneladas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues bueno, México es un país que es un mosaico en el cual la producción de grano sigue siendo uno de nuestros grandes temas rezagados y que tenemos pues que cerrar esa brecha para poder llegar a lo que el gobierno quisiera que fuera la autosuficiencia. Cabe destacar que la autosuficiencia en ningún país de todos los productos se puede lograr. Entonces, en el caso de México tenemos este problema con el grano y tenemos que importarlo. Este principio de año también inicia un poco más alto de los otros años por cuestiones de precios que se han empezado a mejorar ya, a suavizar los precios internacionales. Entonces se han cerrado contratos por alrededor de 3.5 millones de toneladas, cuando usualmente estamos en el rango de los 3 millones de toneladas de años anteriores en el mes de enero. Entonces, pues sí, esto es una cifra sorprendente, pero también tiene que ver con las oportunidades de mercado para que las empresas que necesitan granos básicos los puedan llegar a hacer los suyos, procesarlos y aparte de eso entregarlos ya sea en materia de proteína animal o los entreguen como algún otro producto procesado. Oye, Fernando, en el reconocimiento de que no hay país que pueda ser autosuficiente en todo, ¿tú crees con el amplio conocimiento que tú tienes, también fuiste funcionario público de muy alto nivel en el país, eh, hay margen para incrementar, por ejemplo, las cosechas de maíz amarillo, de trigo, en lo que necesitamos para pan? O sea, ¿sí hay posibilidades de incrementar sin sacrificar otras producciones, o ya hemos llegado al tope, o por qué razón estamos produciendo tanto menos
de nuestras necesidades. Mira, te diría que todos, pues, me gustaría empezar con una frase de la Universidad de Salamanca que dice: lo que la naturaleza no te da, Salamanca no presta. Ese es el caso de México. Si lo comparamos, México es un país megadiverso, digo, que tiene muchos microclimas, Sí, pero si los comparamos con Estados Unidos, con el mismo Ucrania o con Argentina, no tenemos esas planicies adecuadas con esos buenos temporales que nos permitan generar tanta producción como lo hacen estos países. Ahora, ¿qué también pasa con nosotros? Tenemos minifundio, en lo que el problema de Brasil, Argentina, Estados Unidos son latifundios, son grandes extensiones compactadas para un mismo productor. En el caso de México tenemos minifundios. Y dos, no todos los productores de maíz o de granos en este país utilizan paquetes tecnológicos. ¿A qué me refiero a esto? Que utilicen semillas adecuadas, que utilicen fertilizantes, que utilicen herbicidas, que les permitan incrementar la productividad. Entonces, como tenemos todas estas fallas de manera estructural, eso es justamente uno de los temas que se debería estar atacando en el actual gobierno y que se ha dejado de hacer. Existía una política justamente de los gobiernos anteriores para poder incentivar el uso de paquetes tecnológicos adecuados, que tuvieran asesorías, que tuvieran instrumentos de administración de riesgos, que tuvieran instrumentos de administración de riesgos climáticos, y todo esto era justamente como que el paquete ideal para que el productor estuviera alineado, que tuviera las condiciones necesarias para poder incrementar la productividad. Llegando a esta administración, se elimina todo, hasta el crédito. Hoy en día que estamos sí, con el hombre, tema de la salida de la Financiera Nacional de Desarrollo, se elimina el crédito. Entonces, sí, hoy en día los productores no tienen ninguna de las condiciones idóneas como para poder seguir incrementando esta sí, sí, producción. De hecho, si vemos los números y resultados al cuarto año de gobierno de cada uno de los diferentes periodos anteriores de los presidentes, este gobierno pues tiene números negativos, ha disminuido de hecho la producción de granos en un 1%. Entonces, pues bueno, no son números alentadores. Salen con bombo y platillo a decir que van a regalar fertilizantes en diferentes estados de la República, y lo que vemos es que estos estados de la República sí incrementan la producción, pero no le incrementan, por ejemplo, en el caso de Guerrero, no le incrementan por mayores rendimientos por hectárea, sino porque se sembró una superficie más grande. Y de hecho, los números de la producción de Guerrero están más o menos como si el último año de la administración pasada. Entonces, sobre 1.100.000, 1.200.000 toneladas. Entonces, pues realmente en ese tema vemos que las políticas públicas están enfocadas y no están dando resultados. Están mal enfocadas y no están dando resultados. ahora, en el caso del maíz amarillo, el asunto de transgénico, eso nos va a complicar. Me imagino que la importación de maíz amarillo no transgénico ha de ser más caro que el transgénico. Es correcto. Aparte, partamos de otra cifra. El 92%, entre el 92 y el 95% de la producción mundial son maíces genéticamente modificados, blancos, amarillos. México, Venezuela y otro par de países más en el mundo somos los que no producimos granos, bueno, me refiero específicamente al caso de maíz, genéticamente modificados. Entonces también tenemos un benchmark en contra de estos grandes productores en la tecnología que ellos utilizan, que utilizan posiblemente menos herbicidas, que utilizan posiblemente que sus variedades son más resistentes a la sequía contra lo que nosotros tenemos. Entonces, sobre este tema se emitió un decreto en 2020 en el cual se decía que el gobierno prohibía la El, importación de maíz el del amarillo, 31 de de diciembre, maíz ¿no? genéticamente modificado, exactamente, de maíz genéticamente modificado, y de glifosato, que el Sí. glifosato es un herbicida que se utiliza no solamente en el maíz, se utiliza en la soya, se utiliza en la producción de aguacate, en la producción de agave, bueno, en casi todos los productos agropecuarios se utiliza se tiene uso de glifosato. Entonces se prohibían esas dos cosas. Generó muchísima inestabilidad, generó también mucho enojo por parte de nuestros socios comerciales en Estados Entonces, Unidos, que son los mayores vendedores de maíz amarillo para México, para el y sector somos pecuario. sus principales clientes, tengo entendido. Exactamente, somos sus principales clientes. Perdón, un segundo. Ya te están hablando. No, es la alarma. Ah, Discúlpame. espero que no sea la alarma sísmica. No, para nada. Decía, Digo, para saber de una este, vez. eh, entonces ellos están muy molestos. ¿Por qué? Porque gran parte de la economía agrícola del Corn Belt, que es la zona más productiva de Estados Unidos de maíz,
depende de gran parte de las exportaciones de maíz hacia México. Entonces, a la hora que emitimos este decreto, que lo emitimos en un tema de que es de creencias y no de ciencia, pues obviamente nuestros Sí, vecinos y socios del TEMEC están diciendo que lo probemos que realmente hace daño, sí, cuáles son nuestras razones fundadas y motivadas, en y ciencia sobre eso, si no logramos defendernos, nos pues van bueno, a reventar. nos van a meter en un problema en un panel del TEMEC. Esta amenaza sirvió y tuvo hace poco que recular el gobierno federal diciendo, ok, sí se permite la importación de maíz amarillo siempre y cuando sea para uso industrial, pecuario y no para uso de la De tortilla o tortillas, de de... consumo humano. Exactamente. Y esto pues obviamente no dejó tampoco Bueno, muy satisfecho a nuestros vecinos, pues por el hecho de que no da una certidumbre. Y para ponerlo en perspectiva, recientemente se acaban de adquirir barcos de maíz blanco para que, digo, que llegaran más competitivos a la península de Yucatán, que es de origen sudafricano, que es genéticamente modificado, que se utiliza para la harina y para la tortilla. ¿es Y aparte, genéticamente modificado el blanco que traemos de Sudáfrica? sí, claro, porque Sudáfrica sí entendió y elevó la producción muy rápido utilizando variedades genéticamente Ah, modificadas. bueno, bueno, Entonces, ellos bueno. sí nos están exportando ahorita maíz y justamente este decreto llega en un mal momento porque le quieren aplicar a rajatabla a lo que ya se contrató antes de que se fuera la emisión del No pueden, decreto. porque ya se habían contratado ya habían cerrado los contratos. No puede tener retroactividad en contra quien los importó. Es correcto. Entonces, pues quieren hacer que no se permita la importación de eso. Y esto va en un contrasentido total y es ahora Bueno, sí que casi diría de bueno, esquizofrenia, porque el mismo gobierno federal ha promovido tres decretos que quitan los impuestos, que quita diferentes tipos de trabas bien, arancelarias para poder importar maíz amarillo, maíz blanco y poderle mejorar a lo que ellos llamaron primero el PASIC y después eso la PASIC para bajar la inflación. Entonces, si no permites la importación para que tengas mejores costos en una región, como que es muy importante, la región del sur-sureste de la península, y quieres traer maíz, digo, que es más barato, un maíz más barato que moverlo desde Sinaloa, llevarlo, pasearlo por Panamá y ponerlo en Progreso, pues bueno, esto va en totalmente contrasentido bien, también y esas son muy malas señales de política pública. bien. Fernando, pues le seguiríamos, hacemos una cita posterior para ver tratar este asunto que no tiene desperdicio, pero por lo pronto te agradezco que hayas estado aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, y buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, Miriam.